Estaba trabajando sin lente y llegó el prevencionista y le dijo, una consulta, ¿usted sabe que las córneas se venden, que los ojos se venden, están pagando 5 millones por córnea? ¡Wow! ¿En serio, jefe? Sí. Yo me gustaría hacer un negocio con usted. Yo te pago 4 millones, 4 para ti y yo me quedo con 1. Y el viejito dijo, ¿cómo le voy a vender mi ojo? Entonces, ¿por qué no te pones los lentes? Entonces, sí. Entonces, yo recuerdo que fue algo chistoso, pero que en realidad, o sea, ¿por qué regalamos nuestros ojos cuando podíamos protegernos con simples lentes? Y entonces, cuando uno ve un segurito, como le llaman en la mina, ¿cierto? Todos andan poniendo los lentes, los que andan se ponen el casco, se amarran los que no andaban amarrados, ¿cierto? Porque amonestación y hasta los pueden expulsar de la empresa, porque la empresa pierde mucho dinero cuando se accidenta una persona, no es solamente eso. Bien, un pastor, ¿qué es mejor, hermano? ¿Prevenir en la iglesia o sanar enfermos? Prevenir. Es mejor recoger a un hermano que se cayó un hoyo o tirarle la oreja antes y decir, hermano, cuidado. Es mejor avisarle. Pero el problema es que cuando un pastor o un líder cumple esa función, la persona que está siendo exhortada muchas veces no tiene el carácter suficiente para ser exhortado. Y se va de la iglesia porque el pastor lo retó, porque el pastor le tiró la oreja. No tiene carácter. Se quiso podar por el bien, pero no entienden que es el bien. Creen que lo están retando. Y a mí nadie me reta, porque ni mi mamá me retaba y me va a retar este. Y es porque no tienen carácter. Entonces es importante hablar del carácter. ¿Ok? Bien. En esta universidad de Dios son muchas las materias que tenemos que aprobar. Yo voy a hablar de algunas poquitas hoy día. Lamentablemente no todos se gradúan. Algunos son incluso hasta expulsados. Hubo personas en nuestra iglesia que partieron muy bien en esta universidad de Dios y tenían algo que se llama condescendencia, que es parecido a la obediencia, pero hay una diferencia. Me salió un verso sin ningún esfuerzo. Si lo hubiese querido, no hubiese salido. Uy, me salió de nuevo. Qué huevo. Ya. No todos se gradúan y nosotros tuvimos gente que... ¿Cuál es la diferencia? Condescendencia es, yo le hago caso al pastor, cuando el pastor me dice cosas que a mí me gustan y me agradan, y si me hablan en un buen tonito, yo le hago caso a mi pastor. Pero si el pastor me tira la oreja y me habla fuerte, entonces hasta ahí no me llega mi obediencia. Eso se llama condescendencia. Solo obedecen cuando les conviene, pero cuando no les conviene, no obedecen. Eso pasa mucho con los hijos, cuando... Papá sabe que quiere ir al cine y la mamá le dice, no, al cine no va este fin de semana. Entonces van donde el papá. Papito, quiero ir al cine. ¿Qué te dijo tu mamá? Que tú decidías. Y juegan para los dos lados. Entonces, si el papá le dice, bueno, entonces la mamá es mala, ¿viste? Mi papá me dio permiso. Al otro día es otra cosa y el papá no le da permiso, pero van donde la mamá. Y ellos saben cómo jugar con eso. Parece que son obedientes, pero en realidad son condescendientes, porque solo obedecen a quien les conviene y hacen caso de las cosas que les gustan y no de las que no les gustan. Eso no es obediencia, hermano, eso se llama condescendencia. Para entrar a esta universidad, los requisitos son básicos. Ser obediente, no desobediente. Algunos van a ser expulsados. ¿Por qué? Porque tienen malas prácticas dentro de esta universidad. Copian, quieren hacer cosas ilícitas y no se les puede permitir. Porque la iglesia no es un lugar donde uno puede hacer lo que uno quiere. No se puede permitir la corrupción. Y lamentablemente es así. Algunos tendrán que ser expulsados. Si esto fuese una universidad, la gente lo entiende, pero cuando se habla de la iglesia, dice, ¿cómo es que pueden expulsar a alguien de una iglesia? Sí se puede, la Biblia lo dice, hay razones específicas. Otros se rinden en el camino y abandonan.
A veces se vuelve tan difícil la universidad que realmente, y yo me acuerdo que hubo un año que yo fui a hablar a la universidad, no era universidad, Instituto Libertadores, y conseguí becas para muchos hermanos de nuestra iglesia, y conseguí 10 becas para mis hermanos y mis hermanas, y varios hermanos entraron en esto. ¿Quién terminó? Ninguno. Pero vino una persona de otra iglesia que se enteró que yo había conseguido eso y me vino a pedir si yo podía darle un cupo de los que yo había conseguido de mi iglesia. Y yo le dije, no, porque son solamente de mi iglesia. Pero después me di cuenta que había un cupo y le di ese cupo y le dije, ¿sabes qué? Ella es de mi iglesia. Fue la única que terminó y se graduó. No le voy a contar todos los casos, pero una hizo hasta como tercero y se le ocurrió tener guagüita. Y no hay problema con tener guagüita, pero no pudo con la guagüita y el estudio. Y congeló, y congeló, y congeló, y se volvió un glaciar y un hielo eterno. Otro caso que me acuerdo, mejor no digo otra porque van a pensar que es una hermana. Otro caso, el primer semestre le dolía la cabeza, estaba con jaquecas de tanto estudiar, el marido tenía que hacer algunos trabajos, me cuentan por ahí, y abandonó el segundo semestre. Solo que no le avisó a la gente que abandonó. Y el marido tuvo que pagar el segundo semestre. Pero bueno, fue una bendición. Me cuentan por ahí. Yo les dije, ¿van a estudiar? Sí, pastor, vamos. Yo conseguí esto para que ustedes cambien su nivel de vida, para que tengan una profesión y para que finalmente... No, pastor, sí lo vamos a hacer. Ninguno terminó. Pero bueno. Así también es en el Evangelio. Algunos se rinden en el camino y abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter suficiente para seguir el Evangelio. El Evangelio es solo para hombres bien machos y para mujeres bien hembras. ¿Me escuchó, cierto? El Evangelio no es para cobardes, solo para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Muy bien. Entonces seguro que vamos a llegar hasta que venga Cristo. 5. En esta universidad Dios quiere bendecir al pueblo. Para eso Dios va a necesitar de su carácter, porque Él tiene un plan con las personas, pero Él no puede actuar sobre las personas sin siquiera a usted le piñiscan un poco, lo molestan un poco y usted saca la personalidad antigua. Basta con que le digan unas cuantas frases. ¿Qué te pasa? ¿Qué venía acá? O sea, toda la prédica que hiciste. ¿Cuántos de ustedes, de nuestra iglesia Maná, son buenos predicadores? Le hablan a la gente, entregan tratado, hermano, Dios le bendiga, vaya a nuestra iglesia. Y la gente dice, voy a ir a su iglesia, muy bonita. Y todo eso está espectacular. Pero en un fin de semana se mandan una que echan a perder todo, porque no tienen carácter. Entonces, en esta universidad usted tiene que tener carácter, porque Dios quiere bendecir al pueblo y va a usar su carácter. 5. El primer graduado de esta universidad se llamó Jesús. Él padeció y fue a la cruz. Es exactamente el mismo camino que nosotros tenemos que hacer, tomar nuestra propia cruz. ¿Amén? Bien. Hebreos 5:7 dice... Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, así era el entrenamiento de Jesús. Esa fue la universidad de Jesús. 3 años duró. Y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, diga conmigo, aunque era hijo. Porque hay mucha gente cristiana que piensa que porque es hijo de Dios no tiene que pasar mal rato.